Buenos dias, bom dia. Hay que entrenar. Bueno, estamos hablando desde ayer con respecto al Evangelio del Reino. Entonces quería, ¿alguien quiere comprar micrófonos? Yo tengo acá varios para vender. Hablamos sobre ayer, ¿no? Desde ayer, sobre el Evangelio del Reino. Pero quería hacer un pequeño resumen, no de todo lo que hablamos, pero algunos puntos. Una de las cosas que hablé aquí fue con respecto a la fisura en la pared, ¿se acuerda? Y hay fisuras que no se resuelve, sino baja la pared toda y construye nuevamente, porque la situación era que la fisura estaba en los cimientos. Entonces, por eso estamos hablando de fundamentos, que no hay nada más fundamental en nuestras vidas que el Evangelio del Reino de Dios. Es la cosa más básica que un cristiano debe tener en su vida. Amén. Hablé también ayer que nosotros somos el resultado del Evangelio que oímos en el momento de nuestra conversión. Somos el resultado. Tú puedes predicar varios tipos de Evangelio, pero el único que puede cambiar nuestras vidas y hacernos parecidos con el Señor es el Evangelio del Reino de Dios, que anuncia a Cristo Jesús. Es el único Evangelio. Tú puedes pensar, pero ¿hay otro? Claro que hay otros. Hay el Evangelio de las obras, el Evangelio de los esfuerzos, el Evangelio de la ley. Hay muchos evangelios. Y Pablo nos alertó, dice que si viniera él mismo con otro evangelio, debería ser considerado anatema. Entonces no es alguna cosa que podemos traer para nosotros y mantener vamos decir, una mezcla, como estaba hablando el hermano aquí. No se puede mezclar, ¿correcto? No se puede mezclar. Y yo usé una figura de un barco, ¿se acuerda? Y algunas veces hay que sacar el barco para raspar el casco, se dice, del barco, porque muchas veces van se agregando a nuestras vidas cosas que va nos retrasando. E isso é uma pergunta e não me acuerdo da resposta de vocês. Não me acuerdo. A pergunta foi: estamos caminhando em la mesma velocidade que teníamos em los primeiros meses de nuestra conversión? ¿Sí o no? Mira, ¿cómo sabemos si estamos caminando? ¿Cómo sabemos si estamos caminando? Si el paisaje está cambiando. Si el paisaje no está cambiando, no estamos andando. ¿Sí? Escuché una historia de una persona que iba a atravesar un río con su canoa. Y él entró en la canoa, agarró los remos, ¿se dice? Remos. Y empezó a remar. Y remó media hora, 1 hora, 2 horas. Y percibía que la orilla del otro lado no se aproximaba. Y él siguió poniendo fuerza, se esforzando, hasta la tarde. Y la orilla siempre estaba allí, en el mismo lugar, no se aproximaba. Hasta que él miró hacia atrás y percibió que no había desatado la canoa. ¿Tu canoa está desatada?
o está atada en cosas antiguas. El Evangelio es antiguo, pero también es nuevo, porque siempre nos trae cosas nuevas, no distintas, pero nuevas. Y mi esposa decía que la escritura, el Evangelio, es como un cake de camadas, no sé cómo sería, un cake de camadas. Y la camada de abajo es mejor que la anterior. ¿Sí o no? Así es el Evangelio. Gracias. Entonces yo percibí la cuestión de mi velocidad. Y hay personas, no sé si aquí en Chile, pero conozco en Brasil, que tienen los mismos problemas semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Yo digo por broma, por favor, cambia por lo menos el pecado. Todos los meses el mismo pecado, la misma oración, el mismo arrepentimiento. Por favor, no cambia el pecado, deja el pecado. Entonces necesitamos hacer pasar un vistazo en nuestra vida. No sé si la mejor figura sería hacer una tomografía para ver dónde está, cómo estamos. La Escritura diz que devemos dejar todo peso e pecado que nos asedia com muita força. E ayer não tomei tempo de ustedes para falar de pecado. Estamos bem? Eu digo em Brasil que o último inimigo a ser vencido é o diabo, e o penúltimo é o som, é o sonido. Não estou falando de los que estão trabalhando, estou falando de los aparatos que são totalmente temperamentales. Tu pones todo en el lugar, comienza, Él se manifiesta. Que Deus nos ajude a vencer este penúltimo inimigo, porque el último es tarea dele. Bueno, la idea es que podamos mirar nuestras vidas y ver cosas que no están cambiando. Y como decía, no estamos aquí para tratar de pecado, porque los pecados hemos dejado hacia atrás. Tenemos consciência, o Espírito Santo nos avisa, para muitas coisas que são peso, que não são pecado, pero cargamos, levamos com nós. E isto retrasa nossa caminhada. E a Escritura diz que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Não está falando de arrastrar, está falando de correr. Que Deus nos ensine, que Deus nos ajude e que este tempo seja um tempo de muita revisão das coisas que creemos. Amém? Muito bem. A pergunta de ayer em mi charla foi: que é o Evangelho? E o primeiro texto que tomamos foi Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz, ¿va a poner ahí? No me avergüenzo de qué? Del Evangelio. Y por favor, tú puedes poner con bolígrafo en tu Biblia la expresión, el Evangelio de Cristo. Porque hay que calificar, porque hay muchos tipos de evangelio. Estamos hablando del evangelio de Cristo. ¿Qué anuncia el evangelio de Cristo? Si el evangelio es buenas nuevas, ¿qué anuncia el evangelio de Cristo? Anuncia a Cristo, manifiesta a Cristo. Este es el evangelio del cual yo no me avergüenzo.
porque Él es el poder, el dínamo, la dinamita de Dios para a salvación de todo aquel que cree, primero de los judíos y también de los griegos. Hablamos ayer de la dinamita y hablamos que nadie puede recibir el Evangelio y seguir la misma persona. Alguna cosa está equivocada si recibimos el Evangelio y mantenemos la misma mentalidad. Si mantenemos la misma mentalidad, alguna cosa está equivocada. Tal vez tú no hayas recibido el Evangelio, o tal vez el Evangelio que tú has recibido no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo trae un cambio de mentalidad total. ¿Tú te acuerdas de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién se acuerda? Ahí está, parando você. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vossos cuerpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, porque esto es vuestro culto racional. Versículo 2. E não toméis la forma, se diz, como se llama esto donde se hace el cake? Molde. Aquí está, vamos cambiar la palabra conformes, vamos cambiar para molde. E não tome el molde del mundo, pero transformaos. ¿A través de qué somos transformados? Por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa? Si hay cambio de concepto, hay cambio de comportamiento. Nadie puede cambiar su comportamiento si no hay un cambio de mentalidad. ¿Sabes que la palabra confesar es una palabra muy interesante en la lengua griega que significa homologar? Homologar es una palabra que usamos en portugués, también usamos en castellano, ¿no? La palabra homologar significa decir el mismo o confirmar. Entonces, cuando yo confieso, eu estou hablando los conceptos que Jesucristo tiene de las cosas. O sea, Cristo diz que uma coisa é blanca, ¿qué devo dizer eu? Devo homologar, o sea, decir el mismo que Cristo está diciendo. Se Ele diz que uma coisa é roja, ¿qué devo dizer? É roja. Isso significa homologar. Confesar significa decir el mismo que Dios, o sea, tener el mismo concepto que Dios tiene. ¿Sabes que en este tiempo tenebroso en el cual vivimos, hay personas que dicen, bueno, Dios piensa así, pero yo pienso un poco distinto? No, verdad, verdad. No, yo sé que la Escritura habla de esto, pero yo tengo una manera diferente de abordar este tema. Si no hay cambio de conceptos, no hay cambio de comportamiento. Muitas vezes escuchamos a los hermanos, Señor, cambia mi vida, ok, pero ¿qué piensas tú de las cosas que tú estás haciendo? Mejor, ¿qué piensa el Señor? Estamos hablando de que hace el Evangelio cuando entra en mi vida. Ele trabalha em mis conceptos, Ele destrói mis conceptos. Amém? ¿Te acuerdas de Romanos 1? Quando diz que os homens despreciaram o conhecimento de Deus, em causa disso Deus les entregou
a pensamentos reprobables, después a sentimientos reprobables, después a pasiones reprobables. Entonces debemos trabajar en los conceptos que tenemos de las cosas. ¿Qué piensa Dios de nuestro comportamiento? ¿Interesa a nosotros los pensamientos de Dios? Entonces, ¿qué piensa el Señor de cómo manejo? Cristo estava falando de pessoas que estão no campo de futebol e ali manifesta o caráter do discípulo. Sim ou não? Há outros lugares, em la mesa, ali também se manifesta o caráter do discípulo, em la cama e no volante. Ali se manifesta o discípulo. Há irmãos que não peleam com pessoas que aparentemente lhe causam perjuízo, mas em seu coração, e põe a mão na bocina e faz um sonido pornográfico. Sim. Como se manifesta um discípulo de Cristo em la calle, em la casa, e no trânsito, no campo de futebol, em la mesa? Então, há que cambiar conceitos. E o Evangelho trata com nossos conceitos. Muito bem. A pergunta de hoje dia, para entrarmos em um campo novo, a pergunta é: que produz o Evangelho de Cristo em nossas vidas? Que produz? A primeira coisa que o Evangelho produz, salvação quádrupla. Está correto? Uma salvação quádrupla. Quádruple em nossas vidas. Ele nos salva de la penalidade que vendría sobre nosotros si Cristo no fuera aquel que ha pagado nuestra deuda. No hay nada más en nuestra cuenta que debemos pagar al Señor, porque Cristo ha pagado exatamente toda mi deuda delante del Padre. No hay más ninguna condenação, não há mais nenhuma penalidade. Algum amém? Antigamente, quando comprávamos alguma coisa em prestações, como te diz, em prestações, venia para a casa um carnet, se diz como se chama isto que vende carnet de pago todos os meses? De pago. Então venia ali este libreto de 30, 40, 50 meses para pagar. E no dia que tu pagava a última, como sentias tu? Livre. Por ser livre, vou comprar novamente. Não. Tu prometiste que nunca mais ia comprar prestação. Nunca mais tu ibas a fazer uma compra para pagar depois. Era um alívio. Quero dizer-te que tudo que nós outros hemos pecado contra Deus já foi pagado em la cruz de Cristo. Não há nada mais que Satanás ou o mesmo Deus pueda apontar para ti, porque a sangre de Cristo ha nos limpiado de toda deuda. Quando Cristo ha muerto em la cruz, Ele tomou do seu mesmo sangue
como hacía el sumo sacerdote, entraba en el santo lugar y allí presentaba la sangre del sacrificio. Eso sucedió con nuestro Señor, el Cordero de Dios, que subió delante del recto juiz y presentó su sangre y preguntó al Padre: Padre, ¿tú estás satisfecho? Y el Padre: sí, no hay deuda de nadie delante de mí. Amén. Dios se satisfizo completamente con la obra de la cruz. Entonces Satanás puede llegar para ti y apuntar todos los pecados. Y tú vas a decir a Satanás: mis pecados fueron echados en el mar del olvido. Y de nuestros pecados el Señor no se recordará más. Amén, queridos. Dios nos ha perdonado. ¿Cómo sientes tú? ¿No deberíamos celebrar más? Hay cosas que yo hice en mi vida de las cuales me avergüenzo, pero Dios dice que no va a recordar. Ahora, cuando dice la Escritura que Dios no va a recordar, no es un caso de amnesia. No es que Dios tiene amnesia, es que Dios tomó la decisión de no permitir que los recuerdos de mis pecados estorben su relación para conmigo. ¿Me comprende? Porque si no fuera así, todos los días que yo estoy delante de Dios, Dios podría decir: mira, me recuerdo que en el año pasado tú hiciste esto, esto y esto. Sería un infierno. Pero Dios resolvió no se recordar más, no permitir que mi historia estorbe mi comunión con Él. Significa que tú puedes estar delante de Dios 24 horas por día y nada va a entrar entre ti y el Señor. Amén. ¿Tú estás consciente de esto? Esa es la primera cosa que el Evangelio del Reino de Dios nos anuncia. Dios me ha perdonado de las penalidades. Isaías 53:5, por favor. Vasito de agua, por favor, alguien. Un socorro para este viejito acá, un vasito de agua. Acordándose que aquel que da un vaso de agua fría hace bien al que lo recibe. Isaías 53, versículo 5, que diz: Él fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Yo quería que tú trajeras esto para tu corazón y para tu mente. Él fue traspasado por nuestras transgresiones y fue molido por nuestras iniquidades. Aquí hay un punto fundamental. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Mira, el pecado no se puede ser definido por el mal que hace a nosotros. El pecado es definido por las cosas que ofenden a la santidad de Dios. Porque hay cosas que no me causan daño, sigo. Pero ¿qué causa en el corazón de Dios? ¿Quién está en el centro? Es Dios, no somos nosotros. Y si hago alguna cosa que ofenda al Señor, esto es pecado. El pecado no es determinado
por lo que acontece conmigo o por la herida que causa en mí. Pero el pecado es medido por la ofensa que causa al Señor. Entonces, Él debe ser el centro de nuestra atención. ¿Qué siente Dios con mis actitudes? ¿Qué siente Dios con las cosas que yo hago? ¿Están comprendiendo, hermanos? Entonces tú sales del centro del palco. Gracias. Tú sales de delante de los holofotes, ¿se dice? Del foco, y pone Dios en el foco. ¿Qué siente Dios? Amén. Un día yo estaba en la casa de un pastor. Fue en el tiempo que se empezó a usar los videocassetes. ¿Alguien conoce? Los videocassetes. Entonces estaba ministrando en su congregación domingo por la mañana. Ahí fuimos a almorzar y él estaba ansioso para mostrarme la maravilla del mundo que pocos tenían y él tenía en su casa. Estaba así como niño y mandó que su hijo fuera en el lugar de alquiler de cintas para alquilar una cinta para que yo pudiera ver. Y por supuesto que el pastor solamente ve películas bíblicas, por supuesto, ¿no? Entonces el niño escogió una historia de David y mostraba en esta película la historia de David y Betseba. Pero la película no era evangélica. Y llegó un momento que mostró David y Betseba en la cama. Y ele agarrou o controle e não sabia o que fazer, e apertava e volvia a cena, e apertava, parava a cena. Hasta o momento que agarrei o controle e apaguei. A pergunta é: por que ele se quedou tão avergonzado? ¿Por quê? Por la honra que ele tinha por mim. E ele não queria desonrar-me. Estou falando de coisas que não causam dano a nós outros, pero hiere la honra de Deus. E todo que hiere la honra de Deus é pecado. ¿Me comprende, queridos? Bueno, seguimos. Él fue traspasado por nuestras transgresiones y el castigo que nos trae la paz estaba sobre él. ¿Y qué tipo de paz? Paz completa, paz total. Podemos entrar delante de él cualquier hora del día o de la noche, que está abierto el acceso. Amén. Tú no necesitas más recordarte de los pecados de antes. Pecados confesados son pecados botados en el mar del esquecimiento, del olvido. Amén. Alguien habló que Dios tomó nuestros pecados y echó en el mar del olvido y puso un letrero: es prohibido pescar. Não pesque os pecados confessados, porque esses pecados não estão mais em la cuenta de Deus. E Deus ha borrado a cédula que era contra nós. Amém? Há coisas que digo delante de Deus e todavia me recuerdo de minha juventude, pero puedo quedar-me tranquilo,
porque Deus não se recuerda. ¿Tú estás seguro de esto? ¿Tienes paz con Dios? Y paz no es un sentimiento, paz es una persona. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. La segunda cosa que el Evangelio hace con nosotros, Él nos ha salvado del poder del pecado. ¿Dónde está escrito esto? Romanos 6,14. Romanos 6,14 diz que el pecado no tendrá dominio de vosotros. Antes de sermos libertos por el Evangelio del reino, pecar era como una obligación. No podíamos escapar del pecado, porque éramos esclavos del pecado. Pero vino el Señor y nos ha libertado del poder de pecar. Y hoy día el pecado no es obligación, el pecado hoy día es una opción. Y yo no estoy diciendo que nosotros no pecamos. Estoy diciendo que pecamos por una cuestión de opción. Tal vez distracción, no sé, pero opción. Estamos hablando con nuestro grupo ayer. La Comisión de Prevención de Accidentes de las Empresas. Esta comisión dice que los accidentes no acontecen, son provocados. Y explicaba a los hermanos la historia del muchacho de Proverbios capítulo 7. Y el escritor de los Proverbios dice, capítulo 7 diz que vi por entre las gradas de mi ventana un hombre tonto. ¿Te acuerdas? Un hombre tonto. ¿Y por qué él vio que este muchacho era tonto? Había algo escrito en su frente: soy tonto. Había una polera: soy el más tonto que hay. Porque él supo, porque él discernió que este muchacho era tonto. Y el texto dice: porque pasaba por la puerta de la mujer adúltera a la tarde, a la noche, nochecita y noche oscura. 4 veces pasando por la puerta de una mujer adúltera. Si él no fuera tonto, pasando la primera vez, via que había allí una tentación, ¿qué haría él? ¿Qué debería hacer? Cambiar de calle. Él les contaba que una vez un muchacho me pidió oración, porque él llegaba en el quiosque de los magazines para comprar un periódico, y vi allí las magazines con mujeres semidesnudas, y él salía de allí con problemas en su mente y en su corazón, y pidió que orara por él, para que Deus le livrara desses pensamentos. E eu orei, digo: Senhor, permita que tu servo nunca mais vá a um quiosque. É que pensamos que Deus é mágico. Deus hace milagros, não magias. Ou seja, devemos desviar, devemos perder esta coisa do poder do pecado sobre nós outros. Porque Deus ha quitado el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y hay personas que se ocultan por detrás del fato de ser humano para seguir pecando. ¿Me comprende, no? Personas que cometen una equivocación, un pecado, y dicen: tú sabes, yo soy humano. Querido, eso no es excusa, es condenación. Porque es solamente para los seres humanos que Dios ha enviado su Espíritu. Dios no mandó su Espíritu para las árboles, los perros, los gatos. No, es porque somos humanos, es que tenemos capacidad en Dios de tener una vida santa. Por favor, no te oculte por detrás del hecho de ser humano para seguir pecando. Porque podemos vivir
no más bajo condenación, pero podemos vivir una vida libre delante de Dios, porque el Evangelio ha acabado con el poder del pecado en nuestras vidas. Por favor, no se sujete nuevamente a la esclavitud. Si Cristo vos libertar, verdaderamente seréis libres. Somos libres. Podemos tener una vida santa hoy día. No estoy diciendo que no pecamos más. Estoy diciendo que hoy día hay una opción de vivir una vida recta, una vida santa delante del Señor. Amén, queridos. La otra cosa que el Evangelio nos hace, Él nos ha salvado del placer de pecar. Nos ha salvado de la penalidad del pecado. Nos ha salvado del poder del pecado, y también hoy día nos ha salvado del placer del pecado. Romanos 7, 22 diz que porque en el tocante al hombre interior, yo tengo placer en la ley de Dios. Mi placer no está más en el pecado, mi placer está en la búsqueda de Dios, en la comunión con Dios, en la búsqueda de la palabra. Querido, esto, la salvación de Cristo produjo en nuestras vidas. Amén. Dios cambia nuestro paladar, se dice, paladar. Dios cambia nuestro paladar. Cuando experimentamos el pecado, esto ya no nos agrada más. ¿Y sucede contigo? ¿Sí o no? Tú no sigues más con placer del pecado. Salmo 1, versículo 2, habla del hombre que teme a Dios, que dice que su placer está en meditar día y noche en la ley de Dios. Antes, al meditar en la Escritura, era tedio, cansancio. Hoy día, tú meditas en la Escritura y esto llena tu corazón de placer, de alegría, de gozo. Amén. Esto produjo el Evangelio en nuestras vidas. Y finalmente, Él nos salvará de la presencia del pecado. Queridos, quiero anunciar a ustedes que vai llegar un día donde no habrá más pecado en nuestro medio, en nuestras vidas. Amén. El pecado, Satanás, sus ángeles, el infierno, todo esto será botado en el lago de fuego y estaremos en la presencia de Dios totalmente. Yo no sé si tú ya hiciste un ejercicio de cómo sería la vida en el Edén. ¿No? Hay un buen libro de C.S. Lewis, Perelandra. Es un libro precioso. Por supuesto que es una ficción, pero él describe como si el hombre no hubiera pecado. Una de las cosas más marcantes en el Edén era la charla con Dios todos los días. ¿Qué le parece? Todos los días Eva miraba para Adán y decía: querido, está en la hora, vamos. Y los dos salían y iban a encontrarse con el Señor. El Señor preguntaba: ¿cómo fue el día? Fue lindo. Encontramos un animal así, 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 y le pusimos este nombre. Y Dios: muy bien. Y los dos charlaban. ¿Estoy soñando? ¿O es posible? Queridos, la vida de el Edén volverá. ¿Tú tienes ese sueño? Dios nos ha criado para andar en el Edén.
Deus não nos ha criado para o pecado. Deus nos ha criado para ter uma vida de completa comunhão com Ele, de descobrir a Deus todos os dias, descobrir as coisas de Deus. A Escritura diz que a glória de Deus está em ocultar as coisas e a glória do homem está em descobrir as coisas. A Deus graças, temos a eternidade para descobrir a Deus. Vamos volver a este lugar donde nós nunca deveríamos haver salido. Tu tens esperança? Aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Que Deus nos ajude. Vai haver um tempo onde Satanás não estará mais aqui, onde a mortalidade não estará mais aqui. Primeiro Coríntios 15, versículo 53, diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de la incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de la inmortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, lo que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte por la vitória. Que lhes parece? Tu tens essa esperança? Que é o cielo para ti? Por favor, vamos ter um tempito de imaginação aqui agora. Sabe para mim, sabe o que é o cielo para mim? É chegar um dia, como está escrito em Hebreus, que Ele nos tomará por las manos e nos levará delante do Padre, e Ele, Cristo Jesus, irmão maior, el primero, nos levará delante do Padre e vai dizer: he aqui os hermanos que tu me has dado, e não me avergüenzo de chamar-me mis hermanos. He aqui os hijos que me has dado, e não me avergüenzo de chamá-los mis hermanos. E sabe, Carlos, o texto diz que Cristo vai cantar alabanza em nosso meio. Hermanos, eu não sei como será o restante. Este momento eu aguardo com grande ânsia em meu coração. E aí, este parênteses que foi aberto com o pecado se cerrará. Tu tens esperança? É a esperança dele que nos move aqui na terra. Por favor, querido, nunca pierda a esperança. Porque quando uno perde a esperança, perdeu todo. É a esperança que nos jala para adelante. É a esperança que nos faz, que nos hace resilientes, que nos hace perseverantes. Ponga delante de ti uma figura como esta que pus para mim. Não é uma questão de autossugestão. Não. É um hecho. É um hecho. Um dia Ele se manifestará e nós lo veremos como Ele é e seremos como Ele é. Oh, hermanos, sabe que mi problemas é o meio da película, porque eu sei como essa película vai terminar. Eu sei, estou bem certo, estou seguro que aquele que me aguardado até aqui
me guardará hasta el día final. La salvación produce en nosotros esperanza. Esperanza. Y la esperanza no confunde. La esperanza nos sostiene. Acontecem muitas coisas que me hacen perder esperança. Não permita, porque a esperança é o ancla del alma puesta en el lugar santo. Eu estava em um navio grande, e entramos em uma tempestade muito forte. Entrava água no navio, e neste viagem eu perdi uma guitarra que havia ganho, porque el agua entrou na guitarra e destruiu a guitarra. Muito vento. Que hizo el comandante? Echou a ancla. A ancla não nos garante que não haverá viento, pero a ancla não permitirá que o viento nos leve. E a ancla de nossa alma é a esperança que vino hacia nosotros por el Espíritu Santo. Por favor, querido, déjame contarte outra coisa. Na Escritura diz que Cristo estava no barco com os discípulos quando vino a tempestade. ¿Te acuerdas? ¿Dónde estava Cristo? Dormindo em meio a uma tempestade. Que loucura! Não sei se tu has passado por tempestades, já passei várias. É assustador. Mas onde estava Cristo? Dormindo. E o texto tem um detalhe muito curioso, porque diz que Jesus estava dormindo em uma almohada. ¿Te acuerdas? É um detalhe do texto. Pero dois detalhes da Escritura são tremendamente importantes. E como sou muito curioso, empecé a pensar, Senhor, era um barco de pesca. E quem sabe de pesca sabe que os pescadores, quando estão cansados, se echan em la red, no montão de red, para descansar. Pero ali, em um barco de pesca, estava uma almohada. Eu estava, Senhor, de onde vino esta almohada? E um dia, falando com Irani, era meu alojamento, ¿te acuerdas? Que Jesucristo havia salido da distribuição de los panes? Sim. E havia uma multidão muito grande de niños, de madres, de padres, sim. Então, não te parece que pode ser que uma irmã ha levado uma almohada para seu filho dormir? E quando Jesus foi subindo para o barco, esta senhora deu de presente a almohada para Cristo? Bueno, eu não tinha outra explicação, então me agarrei a esta. E Deus começou a falar de las almohadas. ¿Qué é uma almohada? São pequenos textos da Escritura, onde tu podes poner tu cabeça para descansar. Tu não puedes sair da casa sem tu almohada. Um texto da Escritura. Está lendo a Escritura e Deus falou contigo. Saca este texto, escreve, põe no bolsillo e lê este texto. Porque nossas peleas são em la mente. São em la mente. Ele não estava dormindo em um colchonete, em uma almohada. Porque o corpo não necessita tanto de descanso como a mente. Estão me compreendendo? Quais são as almohadas que tu leva contigo? Este texto de Hebreus para mim é uma almohada. Talvez Salmo 23 seja uma almohada. Qual é a tua almohada? Has compreendido? O Evangelho traz para nós almohadas. O Evangelho traz para nós coisas que nos traz descanso para a mente. Amém? Porque aun que estemos na carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios para anular sofismas. ¿Qué son sofismas? Son pensamientos que tienen apariencia de verdad. Las almohadas destroem los sofismas para derribar fortalezas e trazer cativo a los pés de Cristo todo pensamento que altivo se levanta contra o conhecimento de Deus. Por favor, querido, a salvação não é alguma coisa de futuro ou de passado, pero também é algo que nos anima hoje dia. Hoy día estoy salvo en Él, Señor. Proclamo esta salvación hoy día en mi vida. Tú puedes proclamar esto. Tú puedes bendecir al Señor. Estaba charlando me parece com José, e contava para ela que quando Irani faleceu, não sei se tu calcula o que sucedeu aqui dentro. E perguntei a Deus: Senhor, por que tu has levado minha esposa? Por que tu não nos has levado os dois juntos? Nunca me he rebelado contra Deus, nunca. Porque afinal Irani não era minha, era dele. Então ele simplesmente vino a levar algo que era suyo. É verdade que em alguns momentos eu tenho um enojo muito grande com Irani, porque se tu fuiste, me quedé enojado. Essa semana foi uma semana assim, eu estava muito enojado com ela. E eu estava nesse momento, e Deus me dirigiu a adorá-lo por todas as benignidades que Ele me ha hecho através de Irani. São almohadas. Tu estás me compreendendo o conceito de almohada? São coisas que trazem descanso para a tua cabeça. São coisas que te levam a repousar em Deus. Bueno, queridos, há muito que falar, há muito que dizer. Quero tomar um momentito para seguir solamente mais um passo com vocês. O Evangelho nos livra da penalidade. Por favor, quero que tu repita isso em tu coração. Não há mais condenação para mim. Não importa lo que tu has hecho en tu vida, no importa. Amén. En las relaciones humanas, personas nos perdonan una vez, 2 veces, 3 veces, y no quieren perdonar más. Pero con Dios no es así. Con Dios no es así. Un día, un amigo me contava que estava discipulando um jovem e descobriu que este jovem tinha uma deuda muito grande. Ele tentou de todas as maneiras e por fim Deus lhe falou que ele tomara algumas reservas que eles tinham, que estavam guardando para comprar um coche. E Deus falou com ele para tomar esta plata e entregar a este muchacho para que pagara as deudas. Ele falou com a esposa e os dois concordaram e passaram a plata para este muchacho. Ele pagou suas deudas, se quedou muito gozoso, muito alegre e seguiu adelante. Passado um tempo, ele descobriu que este muchacho tinha deudas novamente. E Deus falou com ele: agarra a reserva que tienes e passa para ele. E ele falou: Senhor, novamente? Ele disse: não é novamente, é a primeira vez,
Porque si tú has perdonado antes, este pecado es el primero. ¿Qué te parece? Cada vez que tú pecar, será el primero. Cada vez que tú pecares delante de Dios, Dios tratará como el único pecado de tu vida, porque Él te ama y la sangre de Cristo es poderosa para nos purificar de todo pecado, purificar nuestra historia para la gloria de Él. Amén. Bueno, Dios permitindo, en el próximo tiempo vamos a hablar de la salvación en los 3 niveles de nuestra vida: salvación en el espíritu, salvación en el alma y salvación en el cuerpo. Que el Señor nos ayude. Quería tener un tiempito solamente contigo, tal vez 1 minuto, y tú vas a orar ahora, de Señor, dame una almohadita. ¿Puede ser? Señor, dame una almohadita, para que en mis momentos de cansancio yo pueda reposar mi cabeza. Señor, da a tus hijos ahora tu palabra. Tu palabra que nos llena de paz. Tu palabra que trae descanso en nuestra mente. Tu palabra que aquieta nuestra alma. Tu palabra que trae descanso a nuestro corazón. Que tu salvación, Señor, pueda operar en cada momento, en cada trance, en cada situación. Señor, tu palabra es lámpara y luz para nuestro camino y nuestros pies. Por favor, Señor, revela a nosotros tu palabra para cada día, para cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.